Durante años, Ferran Torres fue uno de los futbolistas más fáciles de convertir en meme. Cada ocasión fallada, cada partido discreto y cada decisión equivocada se repetían miles de veces en las redes sociales. Sus rivales se burlaban de él, algunos aficionados perdían la paciencia y poco a poco se creó una imagen muy difícil de romper, la de un delantero que nunca estaba a la altura de las expectativas. Pero esa historia solo mostraba una parte de la realidad. Mientras Internet se concentraba en sus errores, Ferran seguía apareciendo en momentos importantes, moviéndose entre líneas, atacando espacios y encontrando oportunidades donde otros ni siquiera las veían. Podía desaparecer durante gran parte de un partido y, de repente, cambiarlo con una sola carrera o un remate. El problema era que sus fallos hacían mucho más ruido que todo lo que aportaba. Por eso casi nadie estaba preparado para lo que ocurriría después. El jugador al que muchos consideraban acabado comenzó a responder de la única forma que realmente importa en el fútbol, con goles, actuaciones decisivas y una confianza que parecía imposible de recuperar. Ferran no necesitaba convencer a todo el mundo con palabras. Necesitaba sobrevivir a las críticas, esperar su momento y demostrar que detrás de aquella imagen frágil todavía existía un futbolista capaz de destruir defensas. Esta es la historia de cómo pasó de ser uno de los jugadores más cuestionados de España a convertirse en una pieza decisiva, una historia sobre presión, caída y revancha, y también sobre cómo un futbolista al que muchos ya habían descartado terminó obligando a sus críticos a guardar silencio. Ferran Torres no apareció de la nada. Su ascenso fue tan rápido que, durante un tiempo, parecía destinado a convertirse en una de las grandes figuras de su generación. En 2017, con solo 17 años, debutó en la primera división con el Valencia. Era un extremo veloz, atrevido y capaz de jugar en varias posiciones del ataque. Su forma de moverse sin balón y su facilidad para llegar al área llamaron la atención fuera de España. Apenas 3 años después, el Manchester City decidió apostar por él. Con 20 años, Ferran pasó a trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola. El salto era enorme, de ser una joven promesa del Valencia a competir por minutos en uno de los equipos más exigentes de Europa. En Inglaterra, dejó actuaciones brillantes y demostró que podía marcar incluso jugando como delantero centro. Sin embargo, nunca llegó a consolidarse como una pieza completamente indiscutible. Entonces apareció el Barcelona. En enero de 2022, el club pagó más de 55 millones de euros por él, justo cuando atravesaba una grave crisis deportiva y económica. Ferran llegó lesionado, dio positivo por COVID y aterrizó en un equipo que necesitaba resultados inmediatos. No tuvo tiempo para adaptarse con calma. Desde el primer día, el precio de su fichaje convirtió cada actuación en un examen, y ahí comenzó a formarse la imagen que lo perseguiría durante años. Ferran podía marcar un gol difícil, aparecer en una jugada decisiva o realizar un movimiento perfecto dentro del área, pero después era capaz de fallar una ocasión que parecía mucho más sencilla. Internet ignoró casi todo lo demás y se quedó únicamente con esa contradicción. Cada fallo se convirtió en un vídeo viral, cada oportunidad desperdiciada alimentó las burlas, y poco a poco, Ferran dejó de ser visto como un joven atacante en desarrollo. Para muchos, pasó a ser simplemente el futbolista que podía hacer lo más complicado, pero fallaba cuando el gol parecía inevitable. En abril de 2023, aquella etiqueta dejó de existir únicamente en las redes sociales. Durante un clásico disputado en el Camp Nou, Ferran tuvo un enfrentamiento con Vinicius Jr. En medio de la tensión, el brasileño utilizó contra él prácticamente el mismo insulto que el delantero llevaba años leyendo después de cada partido. La escena duró apenas unos segundos, pero reflejaba perfectamente la situación de Ferran. Ya no eran solo cuentas anónimas, memes o comentarios de aficionados. Incluso un rival sabía cuál era su punto más débil y qué palabras podían afectarlo. La imagen de jugador incapaz de aprovechar las ocasiones se había hecho tan popular que podía utilizarse como un arma dentro del campo. Para cualquier futbolista, las críticas forman parte de la profesión, pero en el caso de Ferran ya se había convertido en algo personal. No importaba cuánto corriera, cuántos espacios generara o cuántas oportunidades ayudara a crear. Si fallaba una ocasión clara, todo lo demás desaparecía inmediatamente. Meses después, cuando recordó públicamente algunos de aquellos insultos, Ferran reaccionó con una sonrisa nerviosa. Intentaba hablar del tema con naturalidad, casi como si ya estuviera acostumbrado. Sin embargo, aquella risa no parecía la de una persona a la que las críticas no le importaban. Más bien parecía una forma de ocultar lo mucho que habían llegado a pesar sobre él. Porque detrás de los memes seguía existiendo un futbolista joven que escuchaba, leía y recordaba cada palabra. Y cuanto más intentaba demostrar que todos estaban equivocados, mayor era la presión con la que entraba al campo. Pero las señales de que toda aquella presión estaba afectando a Ferran habían aparecido incluso antes. En febrero de 2022, pocas semanas después de llegar al Barcelona, Ferran consiguió marcar. En condiciones normales, aquel gol debía convertirse en un momento de alivio, una celebración junto a sus compañeros, una sonrisa y la sensación de que comenzaba una nueva etapa. Pero Ferran no reaccionó así. En lugar de correr hacia la grada, cayó de rodillas y comenzó a llorar. No parecían lágrimas normales de felicidad, era la reacción de un futbolista que llevaba demasiado tiempo acumulando frustración, dudas y miedo a volver a equivocarse. En aquel instante, todo el peso de las ocasiones falladas, las críticas y las expectativas pareció
pareció salir de golpe. El gol había entrado, pero ni siquiera eso era suficiente para borrar lo ocurrido antes. Ferran sabía que una buena acción no cambiaría inmediatamente la opinión de miles de personas. También sabía que, si volvía a fallar en el siguiente partido, las burlas regresarían como si aquel gol nunca hubiera existido. Esa escena reveló el verdadero problema. Ferran ya no entraba al campo pensando únicamente en ayudar al equipo o buscar la portería. También jugaba contra sus propios errores, contra los comentarios que había leído y contra la imagen que otros habían creado sobre él. Para un delantero, la confianza lo cambia todo. Permite disparar sin pensar, tomar decisiones rápidamente y mantener la calma delante del portero. Pero cuando esa confianza desaparece, incluso la ocasión más sencilla puede parecer imposible. Aquel día Ferran había marcado, pero su reacción mostraba que la batalla más difícil todavía estaba ocurriendo dentro de su cabeza. Con el paso de los meses, la presión dejó de afectar únicamente al rendimiento de Ferran. También comenzó a cambiar la manera en la que veía el fútbol y, asimismo, el delantero describió aquella etapa como una especie de pozo sin fondo. Había perdido la ilusión con la que antes entraba al campo y, en algunos días, ni siquiera quería asistir a los entrenamientos. Lo que durante años había sido su mayor pasión se estaba convirtiendo en una fuente constante de ansiedad, frustración y agotamiento. El problema ya no terminaba cuando acababa el partido. Ferran llevaba los errores a casa, recordaba las ocasiones falladas y permitía que las opiniones de desconocidos determinaran cómo se sentía consigo mismo. Poco a poco, dejó de separar al futbolista de la persona. Si jugaba mal, sentía que él también valía menos. Entonces decidió pedir ayuda. Ferran comenzó a trabajar con un especialista en salud mental. El objetivo no era enseñarle a rematar mejor, ni explicarle cómo moverse dentro del área. Primero debía recuperar algo mucho más importante, la capacidad de entender que un mal partido no definía toda su vida. Durante ese proceso aprendió a observar sus pensamientos con distancia, a no convertir cada error en una catástrofe y a separar lo que ocurría sobre el césped de su valor como persona. La recuperación no fue inmediata, pero por primera vez Ferran estaba trabajando en la causa del problema y no únicamente en sus consecuencias. Curiosamente, el símbolo de esa transformación nació casi como una broma. Ferran comenzó a utilizar la imagen de un tiburón, un animal que siempre avanza, detecta su oportunidad y ataca sin dudar. Poco a poco, aquella broma se convirtió en una nueva identidad. El tiburón representaba al jugador que Ferran quería volver a ser, agresivo, seguro y preparado para atacar el área sin pensar en el fallo anterior. Todavía no había silenciado a sus críticos, pero por primera vez en mucho tiempo había comenzado a dejar de escucharlos. La nueva mentalidad de Ferran no produjo resultados de un día para otro. Seguía cometiendo errores, todavía tenía partidos en los que parecía desaparecer y las dudas no habían desaparecido por completo, pero poco a poco comenzó a jugar con una libertad que hacía tiempo no mostraba. La primera gran señal llegó en enero de 2024. En el partido número 100 de Ferran con la camiseta del Barcelona, el equipo visitó al Real Betis. Lo que debía ser simplemente una cifra especial terminó convirtiéndose en una de las noches más importantes de su carrera. Ferran marcó 3 goles. El primero llegó gracias a aquello que siempre había hecho bien, aparecer en el lugar correcto dentro del área. El segundo mostró su velocidad para reaccionar antes que los defensores. Y cuando el partido parecía destinado a terminar en empate, Ferran apareció de nuevo para completar el hat-trick y asegurar la victoria del Barcelona. No fue solamente una gran actuación. Por primera vez en mucho tiempo, Ferran parecía jugar sin miedo a fallar. Atacaba los espacios, pedía el balón y tomaba decisiones sin quedarse atrapado pensando en lo que podría salir mal. La celebración de la aleta de tiburón dejó de parecer una simple broma. Ahora representaba algo real, un jugador que volvía a sentirse peligroso y que empezaba a creer en sí mismo otra vez. Sin embargo, aquella noche no solucionó todos sus problemas. Un hat-trick podía cambiar una conversación durante unos días, pero no podía borrar años de críticas ni garantizarle un puesto como titular. Ferran todavía tenía que demostrar que aquello no había sido un momento aislado, pero el proceso de reconstrucción ya estaba produciendo resultados. El jugador que antes parecía paralizado por cada error comenzaba a utilizar toda esa presión como combustible. Ferran todavía no había completado su transformación, pero por primera vez el tiburón había salido realmente a la superficie. La prueba más importante, el Mundial. Toda la reconstrucción de Ferran estaba a punto de enfrentarse a su examen más difícil. Una cosa era recuperar la confianza en el Barcelona, pero otra muy distinta era hacerlo en un Mundial, donde cada error podía ser visto por millones de personas. Luis de la Fuente confió en él para el debut de España en el Mundial de 2026 contra Cabo Verde. Ferran comenzó como titular y tuvo la oportunidad perfecta para demostrar que ya no era aquel delantero paralizado por sus propios fallos, pero el partido salió mal. España dominó la posesión, aunque no consiguió marcar y terminó empatando a 0 contra una selección que disputaba el primer Mundial de su historia. Ferran encontró algunas posiciones peligrosas e incluso estuvo cerca del gol,
gol, pero volvió a mostrarse impreciso en los últimos metros. Después de 81 minutos, fue sustituido, y las antiguas dudas regresaron inmediatamente. En el segundo encuentro, contra Arabia Saudí, Ferran ya no apareció en el once inicial. España respondió a su decepcionante debut con una victoria contundente por 4-0, mientras él observaba gran parte del partido desde el banquillo. Cuando finalmente entró al campo, necesitaba aprovechar cualquier oportunidad, y en el tiempo añadido ocurrió exactamente lo que estaba esperando. Ferran envió el balón a la portería y durante unos segundos creyó haber marcado su primer gol del torneo, pero entonces intervino el VAR. El gol fue anulado y el marcador permaneció 4-0. Ferran había hecho lo más difícil. Había entrado desde el banquillo y encontrado la portería, pero su nombre volvió a quedarse fuera de la lista de goleadores. Años atrás, una situación así podía haberlo destruido mentalmente. Ahora debía demostrar que su transformación era real, porque el mundial apenas había comenzado, pero Ferran ya se encontraba otra vez en un lugar conocido, cuestionado, relegado al banquillo y obligado a esperar una nueva oportunidad. Y entonces llegó el partido que podía cambiar para siempre la forma en la que el mundo recordaría a Ferran Torres. España se enfrentó a Argentina en la final del mundial. Después de más de una hora, el marcador seguía 0-0. Ninguno de los dos equipos quería cometer el error que decidiera el título, y cada minuto aumentaba la tensión. En el minuto 62, Luis de la Fuente miró al banquillo y eligió a Ferran, el mismo futbolista que había comenzado el torneo como titular, que después había perdido su puesto y cuyo primer gol había sido anulado por el VAR, recibía ahora una última oportunidad en el partido más importante de todos. Ferran entró para sustituir a Mikel Oyarzabal. Su misión era clara: atacar el área, presionar a los defensores argentinos y aprovechar el espacio que pudiera aparecer. Poco después, tuvo una ocasión de cabeza, pero el balón terminó en las manos de Emiliano Martínez. En otro momento de su carrera, aquel fallo podía haberse quedado dentro de su cabeza, pero esta vez Ferran continuó buscando el gol. El partido llegó a la prórroga sin que nadie consiguiera romper el empate. Argentina defendía cada vez más cerca de su portería, mientras España acumulaba ataques. Entonces, nada más comenzar el segundo tiempo de la prórroga, llegó la jugada que definiría el mundial. Un centro profundo cayó sobre Nico Williams en el segundo palo. El extremo consiguió ganar el duelo y devolver el balón de cabeza hacia el centro del área. Allí estaba Ferran. No tuvo tiempo para pensar en las críticas, en los memes, ni en todas las ocasiones que había fallado durante su carrera. Golpeó el balón con la pierna izquierda y lo envió al fondo de la portería. España 1, Argentina 0. Años atrás, Ferran había marcado y terminado de rodillas, llorando por el peso de sus errores. Ahora volvía a caer sobre el césped, pero por una razón completamente distinta. Acababa de marcar el gol que convertía a España en campeona del mundo por segunda vez. El futbolista al que todos acusaban de fallar las ocasiones más sencillas había aprovechado la oportunidad más importante de su vida. El jugador convertido en meme acababa de decidir una final del mundial, y la imagen del tiburón dejó de ser una broma. Ferran había esperado durante años bajo la superficie. Cuando finalmente apareció su momento, atacó sin dudar. ¿Por qué Ferran podía fallar las ocasiones más sencillas? Lo más interesante es que los problemas de Ferran quizá nunca estuvieron únicamente en su definición. Es posible que cuanto más intentaba controlar sus acciones, más difícil le resultara ejecutar movimientos que antes realizaba de forma automática. En 1992, el psicólogo Richard Masters estudió por qué una habilidad bien aprendida puede deteriorarse bajo presión. Su explicación fue que cuando el deportista comienza a pensar conscientemente en cada parte del movimiento, interrumpe un proceso que normalmente funciona sin esfuerzo. A este fenómeno se le relacionó después con la idea de reinversión. Un delantero no dispone de varios segundos para analizar cómo colocar el pie, hacia dónde inclinar el cuerpo o en qué momento golpear el balón. Todas esas decisiones deben aparecer casi de manera instintiva. Pero si antes de disparar piensa en su último fallo, en la reacción de la grada o en el vídeo que circulará por internet, una acción sencilla puede convertirse en un problema enorme. Esto permite observar la historia de Ferran desde otro ángulo. Tal vez sus ocasiones más fáciles eran precisamente las más complicadas psicológicamente, porque le daban tiempo para pensar. En cambio, en acciones rápidas y difíciles, tenía que reaccionar sin escuchar esa voz interna. La teoría de Jennifer Crocker y Connie Wolf también ayuda a comprender por qué cada error podía afectarlo tanto, cuando una persona construye gran parte de su valor personal alrededor de una sola esfera. Los fracasos dentro de ella dejan de sentirse como simples resultados negativos. Empiezan a aparecer pruebas de que uno mismo no es suficientemente bueno. Por eso la recuperación de Ferran no consistía únicamente en entrenar más remates. Necesitaba separar dos ideas que durante mucho tiempo habían estado unidas. He fallado una ocasión y soy un fracaso. El verdadero nacimiento del tiburón comenzó allí, no cuando Ferran aprendió una nueva técnica, sino cuando dejó de utilizar cada disparo como un examen sobre su propio valor. El gol anulado contra Arabia Saudí no cambió el resultado, pero sí mostró algo importante. Ferran entró desde el banquillo, volvió a encontrar la portería y no permitió que la decisión del VAR lo devolviera al mismo lugar oscuro del pasado, porque su transformación nunca consistió en dejar de fallar. Consistió en entender que un error no podía seguir definiendo toda su identidad, y
Quizá por eso el gol de la final fue mucho más que el tanto que convirtió a España en campeona del mundo. Fue la respuesta a todos los memes, a todas las burlas y a cada noche en la que Ferran dudó de si realmente era suficientemente bueno. Durante años, todo el mundo observó sus fallos, pero casi nadie vio el esfuerzo necesario para levantarse después de cada uno de ellos. Ferran no se convirtió de repente en un futbolista perfecto, siguió fallando, siguió siendo criticado y continuó teniendo partidos difíciles. La diferencia fue que dejó de destruirse por cada error. El tiburón no nació porque Ferran dejara de sentir miedo, nació porque aprendió a seguir avanzando a pesar de él, y al final, el jugador del que todos se reían terminó marcando el gol más importante del fútbol español en muchos años, no porque nunca volviera a fallar, sino porque cuando apareció la oportunidad definitiva, ya no tuvo miedo de intentarlo una vez más. No olvidéis suscribiros y dejar un like si os ha gustado el vídeo, así podré publicar este tipo de historias con más frecuencia.